Le hago una consulta, lo quería cambiar de tema, en este caso sobre lo que hemos venido hablando justamente ayer, que fue la asunción de Leonora Rodríguez Campo en el Poder Judicial, ¿no? Como vocal, y le quería preguntar cuál es su postura respecto a esta designación, de esta funcionaria que fue fiscal de Estado previamente. Mire, es un tema conflictivo, es un tema opinable. Yo le voy a hacer una referencia personal. Yo personalmente cuestioné la designación de un ex fiscal de Estado que desde hace años ocupa la Corte Suprema. No es el actual ex fiscal de Estado que está en la Corte, no es este chico Leiva. No es Leiva, es el anterior. Estofan. Yo a Estofan lo impugné, pero no por su condición de ex fiscal de Estado, sino por, en mi opinión, yo estaba informado de actitudes profesionales en la vida profesional de Estofan que acreditaban o que al menos hacían presumir que era un hombre que no era confiable desde el punto de vista ético. Lo planteé, es más, cuando la legislatura lo designó, pese a mis objeciones, presenté una nota ante la Corte diciéndole no lo acepten, no lo hagan jurar por esta y estas otras razones. La Corte sacó una acordada para rechazar mi presentación. O sea, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Hay que verlos actuar. Yo no quiero prejuzgar sobre el desempeño de nadie que todavía no ha empezado a funcionar. Pero se ha puesto mucho en duda el tema de la imparcialidad, ¿no? En este caso de Leonora Rodríguez Campos se dijo lo mismo en su momento también de Leiva, porque son funcionarios que vienen del Poder Ejecutivo a desempeñar funciones en el Poder Judicial. Y la Corte tiene causas vinculadas con estas administraciones, la anterior, que están en curso, ¿no? Sin duda, en mi opinión, en ese caso tienen que hacerse a un lado, tienen que excusarse. Y le digo esto, por ejemplo, otro que integra, hoy preside la Corte, el doctor Pose, viene del gobierno anterior, de roles importantes. Y yo hoy digo públicamente que el doctor Pose dignifica la Corte Suprema de Tucumán. Entonces, no quiero de ningún modo prejuzgar sobre cómo se van a desempeñar los que fueron funcionarios del Ejecutivo hasta no verlos actuar. Y repito, en el caso de Pose, destaco públicamente su desempeño dignísimo al frente del cuerpo. Lo traigo otra vez al tema de la Constitución, ¿no? Y esta cuestión de la que estamos hablando nosotros, en este caso, este artículo puntual que tiene que ver con la dieta de los legisladores, no es el único que fue observado y que fue declarado inconstitucional de esta última Constitución reformada en 2006, ¿no? Que fue declarado inconstitucional por la justicia y que fue observado por especialistas como usted y otros. Es decir, esta Constitución que actualmente está vigente tiene muchos puntos que fueron cuestionados, ¿no? ¿Qué opina usted de esto? Y si cree que se vino hablando bastante de esto últimamente sobre una posible nueva reforma de la Constitución, más por motivos políticos que otros, pero bueno. ¿Cuál es su postura con respecto a esto? Una pregunta compleja, difícil de responder, pero yo le voy a contar qué intuyo. En primer lugar, hay que ver la situación actual política. La legislatura, que es la que tendría que sancionar la ley de reforma parcial de la Constitución, está integrada mayoritariamente por el oficialismo. Es este mismo oficialismo el que impulsó la reforma del 2006. En consecuencia, no confío en esta legislatura para impulsar una reforma que, digamos, establezca claramente la vigencia de un verdadero y auténtico régimen republicano de gobierno. No confío. Y en ello se está dar el primer paso fundamental para que luego se pueda elegir una convención constituyente y se expida única y exclusivamente sobre los puntos declarados necesarios para reformar por la ley de la legislatura. Está hablando de la composición actual de la legislatura, no de la que se va a renovar ahora. De la que se renueva también. Les cuento, pero la gente tiene que saber, la verdad. Cuando en el año 2004 se sancionó la ley que declaró necesaria la reforma y tenía puntos muy atractivos para la población. Por ejemplo, se podría, según esa ley,
declarar la revocatoria de mandatos de los funcionarios por decisión popular, tema muy importante de participación. Sí. Por ejemplo, estaba la protección de los valles calchaquíes nuestros para impedir explotaciones mineras que pudieran perjudicarlo. Estaba la autarquía del Poder Judicial, estaba la independencia plena del Ministerio Público Fiscal. Bueno, todos temas importantísimos. ¿Qué pasó? Cuando se declara la necesaria reforma con estos puntos, se conforma la Convención Constituyente. Recuerdo cuál era la política del gobierno en aquel tiempo para elegir más convencionales oficialistas. Vamos a otorgar créditos sin necesidad de pedir referencia a los empleados públicos, sin pedir referencia al ente de la Federación Económica, vamos a hacer estos beneficios. O sea, se estaba comprando o se intentaba comprar la voluntad política del pueblo para que vote a los convencionales oficialistas. ¿Qué hizo la convención? Se expidió sobre los temas que le importaban al gobierno, o sea, concentrar el poder político en torno al órgano ejecutivo, hacer del poder legislativo un órgano condescendiente del poder ejecutivo tras el dominio total de su vicegobernador, y en consecuencia no se expidió sobre esos puntos muy importantes que habían sido declarados necesarios reformar por la legislatura. En consecuencia, la gente tiene que saber la verdad. Pueden dictarse una ley muy atractiva en sus puntos a reformar, pero la que tiene que decidir es la convención, y la convención puede decir, esto no lo resuelvo, no lo incorporo al texto constitucional, sí me quedo con estos temas. Por ejemplo, podría ocurrir, y eso es lo que temo, que una futura reforma establezca la reelección indefinida, por ejemplo, del gobernador. Ojo, hay provincias que la tienen, Santa Cruz, Formosa, con resultados pésimos para la renovación republicana del sistema institucional. Puede ocurrir que digan, ¿por qué a nivel nacional diputados y senadores se pueden reelegir indefinidamente? Bueno, apliquemos ese principio nacional también a la Constitución de Tucumán y le otorguemos a los legisladores... No les dé ideas por las dudas. Bueno, pero es verdad. Le otorguemos a los legisladores de Tucumán también la reelección indefinida. Ojo, quiero que la gente se dé cuenta del peligro que significa... No, de lo que implica. Que reformar la Constitución no es una pavada, no es una... Exactamente. Los legisladores, por ejemplo, tienen la designación de los empleados que les designa el vicegobernador. ¿Cuántos designa por bancada? No lo sabemos. No. Secreto máximo. ¿Qué hacen esos, digamos, empleados de bancarias? Son gente que elabora políticas para la futura reelección del legislador. Entonces, estamos con un vicegobernador que le fija la dieta, que le nombra a los empleados, que es todo secreto, que no podemos saber... no hay transparencia. No hay transparencia. No hay Cero transparencia. Y les cuento más, yo soy un tipo que realmente es detestado por el oficialismo y por la oposición. Es algo extraño, pero es así. Yo les digo a los opositores, ustedes están reclamando con toda legitimidad que se dicte la ley de acceso a la información pública, para que sepamos la verdad. Empiecen dándole ejemplo. Empiecen ustedes, legisladores de la oposición, diciéndole públicamente al pueblo de Tucumán cuántos empleados le designó el vicegobernador, antes y ahora. Claro. ¿Quiénes son? ¿Qué tareas cumplen? ¿Cuánto ganan? Empiecen dándole ejemplo. ¿Cuál es la respuesta? Mutismo absoluto. ¿Por qué? Porque pasa eso, ¿no? Desde la oposición es como que ejercen un rol y después no lo pueden sostener, ¿no? Pero escúcheme, de acuerdo, para que otro aspecto fundamental, para que la gente entienda, ¿qué pasa con el dinero que recauda el gobierno de los tucumanos que pagamos los tributos? Bueno, ¿cómo lo aplica? Está la ley de presupuesto anual que dicta la legislatura, donde se establece de qué modo y con qué prioridades se van a hacer el gasto público. El gobernador tiene que ejecutarla y luego da presunto formal cumplimiento al deber de justificar cómo se gastó la plata de los tucumanos mediante un documento
que se llama cuenta de inversión. ¿Qué dice la Constitución sobre esa cuenta de inversión? Que tiene que ser enviada al Poder Legislativo para que la examine en sesión pública, la debata, la apruebe o la rechace. O sea, es un deber de la legislatura examinar la cuenta de inversión. ¿Ustedes vieron alguna vez que se haya debatido esa cuenta de inversión? Es increíble. Hay una ley local, la Ley de Administración Pública, que fue reformada con esa finalidad, consumar ese silencio legislativo para que no sepamos qué se hace con nuestro dinero. Exactamente. No hay sesión pública porque la Ley de Administración Financiera, mal reformada, inconstitucionalmente reformada, establece que si pasan 2 años de sesiones ordinarias y esa cuenta no se trata, queda aprobada tácitamente. Claro. Entonces, fíjense, esa es la oportunidad, la única, esa sesión pública, para que los legisladores opositores puedan destacar cómo manejó el oficialismo la plata de los tucumanos. No estamos hablando de chaucha. Sí, estábamos hablando hace poco de 96.000 millones. Hoy ya es 120.000 millones. 120.000 millones de pesos que no sabemos en qué se aplican. Señores, basta de simular oposición cuando no hay la verdadera voluntad de cambiar este sistema que realmente nos perjudica gravemente, afecta el principio de división de poder y afecta la claridad republicana que tenemos que tener. Bueno, le agradecemos muchísimo por esta conversación, por estos conceptos. Vamos a ir muy atentos a cómo sigue este tema, porque es un tema realmente interesante y que seguramente va a generar polémica. Mire, yo estoy siempre inmerso en la polémica, pero no es mi misión, ser polemista. Yo quiero ayudar a mejorar. Claro. Si esta polémica ayuda a mejorar, bienvenida sea. Bueno, muy